He sido camionero por casi 15 años. No es un trabajo glamuroso, pero paga las cuentas. En la carretera ves de todo: conductores imprudentes, tormentas inesperadas, gente rara. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví aquella noche. Era un trabajo de entrega común y corriente. Tenía que transportar suministros agrícolas a un pequeño pueblo en medio de la nada. Uno de esos lugares donde tener señal en el celular es pura suerte. Llevaba fertilizante y otras cosas similares. Nada fuera de lo normal. El trayecto debía tomar unas 6 horas. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. Solo yo, mi camión y la carretera infinita. Incluso me detuve en un diner al borde del camino para tomar un café y un trozo de pastel. A eso de las 10 de la noche, retomé el viaje. Según el GPS, me quedaban unas 2 horas. Y fue entonces cuando las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Las señales de tránsito empezaron a verse borrosas, gastadas, como si nadie las hubiera reemplazado en décadas. La carretera se estrechó y eventualmente el asfalto se convirtió en grava. Revisé el GPS 2 veces, pero insistía en que estaba en la ruta correcta, así que seguí adelante. 30 minutos después, vi el pueblo. Pequeño, antiguo, como sacado de otro siglo. Las casas parecían haber estado allí desde siempre. No había farolas, solo el tenue resplandor de algunas lámparas en las ventanas. Pero lo que más me inquietó fue el silencio. No se escuchaban perros ladrando, ni autos, ni siquiera el murmullo del viento. Solo el rugido de mi motor y el crujir de las piedras bajo mis llantas. Entré al pueblo y estacioné frente a lo que parecía una pequeña tienda general. Algo en mi interior me decía que algo no estaba bien. Bajé del camión con la intención de preguntar por direcciones. Fue entonces cuando noté que no había nadie en las calles. El aire se sentía denso, impregnado de un olor a madera húmeda y tierra mojada. De repente, vi movimiento. Una figura emergió de una de las casas. Era un hombre alto y robusto, pero había algo extraño en él. Su ropa era antigua, como si hubiera salido directo del siglo XIX. No dijo una palabra, solo me miró fijamente. Traté de explicarle que estaba haciendo una entrega y necesitaba confirmar la dirección, pero él no respondió. Solo levantó una mano e hizo un gesto para que lo siguiera. Caminamos por un sendero angosto, pasando por más casas. Todo estaba en penumbras, pero podía sentir miradas sobre mí. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero intenté convencerme de que era solo mi imaginación. Finalmente, llegamos a un granero en las afueras del pueblo. El hombre se detuvo, señaló la puerta y se marchó sin decir una sola palabra. Entré y vi una mesa de madera cubierta de polvo. Sobre ella, algunos papeles viejos. Eran recibos de entrega, pero las fechas no tenían sentido. Eran de hace décadas. De pronto, escuché pasos detrás de mí. Me giré y ahí estaba otra vez el hombre, parado en el umbral de la puerta. «No deberías estar aquí», dijo con voz grave y áspera. Se hizo a un lado, y en la penumbra del exterior algo se movió, algo enorme, más alto que un hombre y cubierto de un pelaje oscuro. Mi primer pensamiento fue que era un oso, pero se mantenía erguido, como una persona. Sentí que el pecho se me apretaba cuando sus ojos brillantes se clavaron en los míos. No recuerdo cómo corrí de vuelta al camión, pero debía hacerlo, porque lo siguiente que supe fue que estaba pisando el acelerador, huyendo por aquella carretera de grava. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sujetar el volante. El GPS dejó de funcionar y no tenía idea de dónde estaba. Solo me quedaba seguir conduciendo. El camino pareció alargarse eternamente, pero finalmente vi las luces de una gasolinera a lo lejos. Me detuve.
Bajé del camión y caí de rodillas en el estacionamiento. Alguien debió llamar a una ambulancia, porque lo siguiente que recuerdo es despertar en una cama de hospital. Al día siguiente, un detective vino a verme. Me dijo que encontraron mi camión en la gasolinera, pero no había rastro del pueblo. Me hizo muchas preguntas y le conté todo lo que recordaba. Solo asintió, sin decir mucho. Antes de irse me dijo que descansara y que no me preocupara. No sé qué fue lo que vi aquella noche. Los médicos dicen que probablemente sufrí una alucinación causada por el estrés y el agotamiento. Tal vez tengan razón, pero cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ver esas sombras, esos ojos brillantes, observándome en la oscuridad. Lo más extraño de todo, cuando revisé el historial del GPS en mi teléfono, indicaba que nunca salí de la carretera principal. ¿Fue todo un producto de mi mente? No lo sé. Pero he decidido tomarme un descanso de la carretera por un tiempo. La vida es demasiado corta para seguir forzando los límites. Nunca pensé que algo así me pasaría, pero aquí estoy, sentado frente a mi laptop, tratando de explicar lo que sucedió aquella noche a cualquiera que quiera escuchar. Ojalá pudiera olvidarlo, pero no puedo. Se siente como un sueño, pero sé que no lo fue. Esto ocurrió hace aproximadamente un año. Estaba conduciendo solo en un viaje largo a través del estado. Había salido tarde en la tarde y ya eran casi las 2 de la madrugada. La carretera estaba completamente vacía por millas y empezaba a sentir el cansancio. Recordé que había una área de descanso más adelante y decidí detenerme para tomar un descanso. Quizás conseguir una taza de café si tenían algo disponible. El estacionamiento estaba vacío cuando llegué, salvo por algunos camiones grandes esparcidos por ahí. Todo estaba en silencio, excepto por el zumbido del motor de mi camión al ralentí. Parecía un lugar seguro para quedarme un rato, pero algo en el ambiente me incomodaba. Al principio, pensé que era solo la sensación de estar despierto tan tarde. Quizás era demasiado silencio. Aún así, estacioné el camión y bajé al aire frío de la noche, tratando de sacudirme esa incomodidad. Me aseguré de cerrar las puertas con llave, dejando a la vista solo algunas cosas en la parte trasera del remolque y algo de comida en el asiento del pasajero. No parecía haber nadie cerca y realmente necesitaba ese descanso. El baño estaba a solo unos metros de donde había estacionado. Todo parecía normal mientras caminaba hacia el edificio, pero no podía deshacerme de la sensación de que no estaba solo. De vez en cuando, echaba un vistazo a mi alrededor, esperando ver a alguien moviéndose entre las sombras, pero no había nada. Terminé mi descanso y salí de nuevo. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Tan pronto como regresé a mi camión, lo noté. Un golpeteo suave y rítmico en un costado del remolque, como si alguien estuviera tocando ligeramente. No era fuerte, solo lo suficientemente sutil como para que pudiera haberlo imaginado. Pero allí estaba. Me acerqué, mirando alrededor del estacionamiento vacío. No había otros vehículos cerca ni nada que pudiera haber causado el sonido. Estaba completamente solo. Pensé que tal vez algún animal se había rozado contra el remolque, pero algo no se sentía bien. Aún así, lo ignoré, convenciéndome de que solo estaba cansado. Abrí la puerta y subí al asiento del conductor. Giré la llave en el encendido y nada pasó. El motor no arrancó. Ni siquiera hizo el intento. Lo intenté varias veces más y mi corazón comenzó a latir más rápido. Y de repente, como si nada, el camión simplemente arrancó solo, sin que yo tocara el encendido. Me quedé allí, mirando el tablero, tratando de entender qué acababa de pasar.
No tenía sentido. No hay forma de que el camión pudiera haber encendido por sí solo. Entonces el golpeteo volvió, suave, pero constante, casi como si estuviera siguiéndome. Y no se detuvo, ni cuando puse el camión en marcha y empecé a alejarme. Mis faros iluminaron el estacionamiento mientras salía y, por un momento, vi algo que me heló la sangre. Huellas de manos en la ventana polvorienta de uno de los autos abandonados. Eran marcas frescas, nítidas sobre la suciedad acumulada. Estoy seguro de que no estaban allí cuando llegué, pero ahora sí. Como si alguien hubiera estado presionando sus manos contra el vidrio justo después de que yo llegara. Ni siquiera pensé en detenerme a investigar. Ya estaba lo suficientemente asustado, con las manos temblorosas sobre el volante. Salí de ahí tan rápido como pude. Intenté no pensar demasiado en lo que pasó después de eso. Solo una noche extraña, me dije a mí mismo. No tuve que detenerme en ningún otro lugar, y el resto del viaje transcurrió sin problemas. Pero una semana después, cuando dejé el remolque en el almacén, las vi de nuevo. Huellas de manos. Esta vez, en el interior del remolque. No lo podía creer al principio. Estaban por todas partes, en las paredes, en el suelo. No sé qué pensar. ¿Cómo pudo haber alguien dentro del remolque sin que yo lo notara? Y lo más importante, ¿cómo entraron? Sé que aseguré bien las puertas. No busqué respuestas. Tal vez suene estúpido, pero no quise saber. Dejé las huellas ahí y nunca hablé del tema. Todavía no sé qué pasó realmente en esa área de descanso. Solo sé que nunca volví, y nunca más me he detenido en un lugar así. No soy un gran narrador, y no sé si alguien siquiera me creerá, pero necesito escribir esto. Sucedió hace unos 6 meses, y todavía lo pienso cada noche. He sido camionero durante 12 años, así que estoy acostumbrado a ver cosas extrañas en la carretera, pero nada me ha perturbado tanto como lo que pasó esa noche. Era una noche de martes, a finales de noviembre, creo. Tenía que hacer una entrega al otro lado del estado. Normalmente tomo la autopista. Es un camino tranquilo y sin problemas, pero iba retrasado y el despachador me advirtió que si no entregaba a tiempo, perdería al cliente. Los tiempos son difíciles, ¿saben? No quería arriesgarme a perder trabajo, así que decidí tomar una carretera secundaria que atraviesa las montañas. Todo camionero conoce esa carretera y nadie la quiere tomar. Es empinada, las curvas son cerradas y no hay luces. Si te quedas varado, estás solo. Y luego están las historias, esas que la gente cuenta en las paradas de camiones para asustarse entre sí. Nunca les presté atención. Las paradas de camiones están llenas de tipos con demasiada imaginación. Tomé la carretera de la montaña alrededor de las 11 de la noche. El viento aullaba y los árboles a ambos lados del camino se mecían como si estuvieran vivos. Mi camión iba bien, pero no podía evitar sentirme inquieto. No había nadie más a la vista, solo yo, los árboles y la oscuridad. Unos 30 minutos después, mi radio CB se encendió con estática. Extendí la mano para bajar el volumen, pero entonces escuché algo, débil, como si viniera de muy lejos. «Ayuda, por favor». Al principio pensé que lo imaginé. Tal vez estaba cansado o era interferencia. Pero entonces volvió a sonar, esta vez un poco más claro. «Ayuda, alguien, ayúdeme». La voz temblaba, como si a la persona apenas le salieran las palabras. Agarré el micrófono. «Aquí Jim, conduciendo hacia el este en la carretera de la montaña. ¿Quién está ahí?» «Nada, solo estática». «Si alguien está en problemas, dígalo», insistí, intentando sonar tranquilo aunque el estómago se me revolvía. Silencio. Seguí conduciendo.
echando miradas a la radio cada pocos segundos, esperando una respuesta. Nada. Quise pensar que era solo una broma, algún camionero jugando con las historias de miedo del lugar. Pero en el fondo, algo no se sentía bien. Unos kilómetros después, mis faros iluminaron algo al costado de la carretera. ¿Era una figura? No es raro ver cosas en la carretera de noche. Venados, perros callejeros, gente cambiando llantas. Pero esto no era nada de eso. Era una mujer. No me hacía señas ni nada. Solo estaba parada allí, mirando hacia la carretera. Su cabello oscuro y largo colgaba suelto, y llevaba un vestido claro que no parecía adecuado para ese clima. Hacía tanto frío que podía ver mi aliento. Reduje la velocidad por instinto. Tal vez necesitaba ayuda, pero al acercarme, algo en ella me hizo dudar. No podía explicarlo, pero la forma en que estaba quieta, sin moverse, me puso la piel de gallina. Cuando me detuve junto a ella y bajé la ventanilla, no me miró. Solo seguía mirando fijamente hacia adelante, sin parpadear. «Señora, ¿está bien?» «Nada». «¿Necesita que la lleve a algún lado?» «No debería estar aquí sola». No respondió, pero entonces giró lentamente la cabeza hacia mí. Y fue cuando vi su rostro. Estaba pálido, como si no hubiera visto el sol en años. Y sus ojos estaban vacíos, no cansados, no tristes, solo completamente vacíos. Me quedé helado. Detuve el camión unos metros adelante y bajé. Mientras caminaba hacia ella, el viento frío me atravesaba como cuchillas. Entonces me di cuenta de que el bosque estaba en silencio. No había hojas crujiendo, ni grillos, nada. Estaba a unos pocos pasos de ella cuando finalmente se movió. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y caminó directo al bosque, sin dudar, sin mirar atrás. «Señora, espere», grité, pero no se detuvo. Me quedé allí, debatiéndome entre seguirla o no. Algo en mi interior me decía que no lo hiciera, pero odiaba la idea de dejar a alguien solo en la carretera. Di un par de pasos hacia los árboles, y entonces los vi. En la puerta de mi camión, justo al lado de la manija, había huellas de manos. No estaban borrosas, como si alguien se hubiera apoyado. Eran marcas perfectas, como si alguien hubiera presionado las manos contra el metal. Pero yo no había visto a nadie acercarse a mi camión. Eso fue suficiente para mí. Corrí de vuelta, cerré las puertas y pisé el acelerador. Y ahí fue cuando mi camión comenzó a fallar. El motor, que había funcionado perfectamente toda la noche, empezó a fallar como si fuera a apagarse. «Vamos, vamos», susurré, apretando el volante con tanta fuerza que me dolieron las manos. El camión gruñó y se detuvo por completo. El tablero parpadeó y la radio CB volvió a sonar. «¡Ayuda! Por favor, ayúdame!». La voz era más fuerte, más clara, desesperada. Pero no había nadie en la carretera. Entonces los vi. Más huellas. Esta vez estaban en el parabrisas, dibujadas perfectamente en la escarcha. No habían estado allí antes. Y entonces la vi. Estaba en el centro de la carretera, justo frente a mi camión. Esta vez no estaba quieta. Se movía, tambaleándose, como si no pudiera mantener el equilibrio. Su cabeza estaba inclinada en un ángulo antinatural y sus brazos colgaban flácidos a los lados. Mi pecho se apretó. Sentía el corazón latiendo tan fuerte que dolía. Giré la llave, tratando de encender el motor. Las luces del camión parpadearon. Por un segundo, ella desapareció. Parpadearon de nuevo, y estaba más cerca. Apreté el claxon con todas mis fuerzas, esperando que eso la asustara. Pero no se detuvo. Seguía avanzando, cada paso más inestable. Y entonces, la radio chilló. Un grito inhumano, distorsionado, llenó la cabina, como si estuviera dentro de mi cabeza. Me tapé los oídos tratando de bloquearlo, pero no sirvió. Y de repente, silencio. Las luces volvieron a la normalidad.
El motor arrancó como si nada hubiera pasado. La carretera estaba vacía. No esperé a entender qué pasó. Metí el cambio y salí de ahí lo más rápido que pude. No me importaron las curvas ni los acantilados. Solo conduje. No paré hasta llegar al siguiente pueblo. Fue ahí, en una cafetería, donde me enteré de la historia de esa carretera. Hace unos 20 años, un autobús escolar derrapó durante una tormenta de invierno. Casi todos murieron, incluido el conductor, que trató de pedir ayuda por radio. La policía dijo que mi camión falló por el frío, que la radio captó interferencias, que mi mente cansada me jugó una mala pasada. Pero ellos no conducen esa carretera de noche. Y yo tampoco lo haré. Nunca más. He sido camionero durante unos 10 años. He visto muchas cosas extrañas en la carretera, pero aquella noche sigue haciéndome sentir incómodo cada vez que la recuerdo. No soy de contar historias como esta, pero necesito sacármela del pecho. Era tarde, probablemente alrededor de las 2 de la mañana, y estaba transportando una carga por una carretera secundaria en medio de la nada. La niebla era espesa como nunca antes había visto. Mis faros apenas la atravesaban y el camino parecía interminable. Estaba cansado, pero no lo suficiente como para detenerme. Pensé en aguantar hasta la próxima parada de camiones, que según mi GPS no estaba muy lejos. Pasé por un pequeño paradero en el camino. No era gran cosa, solo un banco y un bote de basura bajo una farola parpadeante. Mientras me acercaba, vi una figura de pie allí, solo de pie, sin moverse ni hacer nada, solo ahí. Al principio pensé que tal vez era un autoestopista o alguien cuyo coche se había averiado, pero a medida que me acercaba, algo en esa persona se sentía extraño. No podía distinguir muchos detalles, pero estaba demasiado inmóvil, si eso tiene sentido. No hacía señas, ni intentaba llamar mi atención. Simplemente estaba allí, mirando hacia la niebla. Mi instinto me dijo que siguiera conduciendo, así que eso hice. Al pasar junto a él, no giré la cabeza para mirarlo directamente, pero vi lo suficiente por el rabillo del ojo para notar que no se movió ni un centímetro. Ni siquiera el rugido de mi camión pareció inmutarlo. Me dio escalofríos, pero lo dejé pasar. Seguí conduciendo, concentrándome en la carretera. Pero unos 10 minutos después, vi algo que me hizo sentir un vacío en el estómago. Más adelante, a través de la densa niebla, vi la misma figura, misma postura, mismo lugar, bajo otra farola. Era imposible. ¿Cómo pudo haber llegado antes que yo? No había visto ningún otro vehículo, y en esa carretera no había desvíos. Esta vez lo vi con más claridad al pasar. Era un hombre, alto y delgado, vestido con ropa oscura. Su rostro no era visible, ya fuera por la sombra o la niebla, pero tenía la cabeza girada, mirándome directamente. De nuevo, no se movió ni un milímetro. Solo estaba allí, como una estatua. Apreté con más fuerza el volante y aceleré. Seguí diciéndome que tenía que ser una coincidencia o que mi mente me estaba jugando una mala pasada por el cansancio y la niebla. Tenía que ser eso, ¿verdad? Excepto que no lo era. No habían pasado ni 5 minutos cuando lo vi de nuevo. Mismo hombre, misma postura, pero esta vez estaba más cerca de la carretera, casi pisando el arcén. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y lo admito, me asusté. Pensé en detenerme, tal vez comprobar si me estaba volviendo loco, pero algo en toda la situación me gritaba, «No pares». Así que no lo hice. Pisé el acelerador, queriendo poner la mayor distancia posible entre mí y lo que estuviera ocurriendo. Pero justo cuando pensé que ya estaba a salvo,
El GPS del camión empezó a fallar. Se recalculaba una y otra vez, aunque no había tomado ningún desvío. Y entonces lo escuché. Un sonido que me congeló en el asiento. Pasos. Eran débiles, pero los escuchaba por encima del zumbido del motor. Se movían alrededor del camión. Miré por el espejo lateral, pero la niebla era tan densa que no podía ver nada. Los pasos se hicieron más fuertes, más rápidos, y luego... silencio. Respiré hondo, diciéndome que todo estaba en mi cabeza, pero en cuanto intenté relajarme, escuché un sonido que me heló la sangre. Un clic fuerte. La puerta del copiloto se había desbloqueado sola. Juro que mi corazón dejó de latir. No esperé a ver qué pasaba después. Aplasté el botón de bloqueo y pisé el acelerador, sin importarme los límites de velocidad ni nada más. Solo quería salir de allí. No me detuve hasta llegar a una gasolinera, justo antes del amanecer. Me bajé del camión, corrí adentro y me quedé allí hasta que salió el sol. El dependiente probablemente pensó que estaba loco, caminando de un lado a otro y mirando por encima del hombro cada pocos segundos. Cuando finalmente me calmé un poco, le pregunté sobre la carretera. No mencioné la figura, solo si había escuchado de cosas extrañas ocurriendo allí. Fue entonces cuando me contó sobre los accidentes. Aparentemente, ese tramo de carretera tiene un historial de choques fatales, muchos de ellos involucrando a autoestopistas. Dijo que algunas personas han informado haber visto figuras en la carretera o en paradas de descanso, pero siempre se asume que son alucinaciones causadas por la fatiga y el agotamiento. No sé si eso fue lo que me pasó. Tal vez estaba tan cansado que mi cerebro me jugó una mala pasada. Pero incluso ahora, evito esa carretera siempre que puedo. Porque alucinación o no, sé lo que sentí esa noche, y fue lo suficientemente real como para hacerme mirar por encima del hombro cada vez que conduzco en la niebla. No sé cómo explicar lo que pasó aquella noche. He estado conduciendo camiones durante casi 10 años y nada, ni los largos tramos de carretera desierta, ni las paradas en lugares sospechosos, nada, me ha hecho sentir este tipo de miedo. Era finales de enero, el tipo de frío que hace que el aire se sienta como fragmentos de vidrio cortándote la piel. La nieve caía con fuerza, acumulándose más rápido de lo que las máquinas quitanieves podían despejar. Llevaba una carga por un tramo remoto de la carretera. No había otros autos, solo yo, mi camión y un infinito manto blanco. La carretera era puro hielo, pero no puedes detenerte. No aquí, no con plazos que cumplir. El sol ya se había ido, y lo único que podía ver era el débil resplandor de mis faros cortando la ventisca. Mis manos estaban tensas en el volante, los nudillos blancos. Fue entonces cuando vi algo en medio de la carretera. Al principio, parecía una sombra, algo tenue y parpadeante, pero cuando me acerqué, mi pecho se apretó. No era una sombra, era un niño pequeño, de pie, solo ahí, de pie. Entré en pánico. Pisé el freno con fuerza y el camión patinó, la carga tambaleándose de un lado a otro. Sujeté el volante con todas mis fuerzas y giré bruscamente, tratando de imitar al niño. La estructura del camión chirrió y se deslizó de costado, hasta que finalmente se estrelló contra un banco de nieve al costado de la carretera. Me quedé sentado por un momento, respirando con dificultad, las manos temblando. Tenía miedo de mirar por los espejos o girarme para ver la carretera detrás de mí. ¿Y si lo había atropellado? ¿Y si había sangre en la nieve? La adrenalina se apoderó de mí y agarré mi linterna, forcejeando con la puerta. El viento era brutal, mordiéndome la piel mientras me tambaleaba en la nieve.
¡Hey!, grité con la voz temblorosa y áspera. «Niño, ¿estás bien?» La carretera estaba vacía, solo blanco. No había huellas, ni niño, nada. Caminé de un lado a otro, iluminando en todas direcciones. Incluso revisé los árboles que bordeaban la carretera. No había movimiento, ni un solo sonido aparte del viento. Pero yo sabía lo que había visto. Ese niño estaba ahí. De vuelta en la cabina, llamé por radio para pedir ayuda. Les dije que estaba varado después de haber esquivado a un niño en la carretera. El despachador se quedó en silencio por un largo momento antes de decir: «¿Estás seguro de que era un niño?» Ese tono me hizo un nudo en el estómago. Mientras esperaba la grúa, la nieve se intensificó, golpeando con fuerza las ventanas de la cabina. Solo estaba yo y el sonido de la tormenta. O al menos, eso creí. Entonces escuché los golpes. 3 golpes secos en la puerta del conductor. Me quedé helado. «¿Hola?», dije. No hubo respuesta. Los golpes se repitieron, esta vez más fuertes. Mi corazón se aceleró mientras agarraba la linterna y abría la puerta de un tirón, esperando ver al niño mirándome desde abajo. Pero no había nadie, solo un muro de nieve girando en el viento. Fue entonces cuando noté las huellas, pequeñas pisadas, marcadas profundamente en la nieve, que iban desde la carretera hasta mi camión. Se veían frescas, los bordes aún nítidos contra la nieve. Bajé de la cabina y las seguí. Mis botas crujían con fuerza, el único sonido aparte del viento. Las huellas rodeaban el camión hasta el lado del pasajero. Y ahí se detenían. Así, de repente. No había rastros de alguien alejándose. No había señales de que alguien se escondiera. Simplemente terminaban en mi camión. No tenía sentido. Mi camión era lo único que había en kilómetros a la redonda. ¿Cómo podían empezar ahí las huellas si no había nada, nadie, que las hubiera hecho? Me apresuré a volver adentro y cerré las puertas con seguro, mi aliento empañando el vidrio. Los golpes no se repitieron, pero juro que podía sentir algo, como si me estuvieran observando. Cada vez que miraba por la ventana, mis faros parecían captar un movimiento justo fuera de mi campo de visión. Cuando llegó la grúa, yo estaba tenso, desesperado por salir de esa carretera. El conductor me miró de forma extraña cuando le conté lo del niño. No dijo mucho, solo me ayudó a enganchar el camión. Cuando llegamos al pueblo, no podía sacarme de la cabeza lo que había pasado. Conté mi historia en un restaurante mientras intentaba entrar en calor. Fue entonces cuando uno de los lugareños me miró muy serio y me dijo: ¿No sabes lo del accidente del autobús? Resulta que, décadas atrás, un autobús escolar lleno de niños se deslizó por ese tramo de la carretera en medio de una tormenta, justo como esta. Algunos de los niños no sobrevivieron. Dicen que algunos conductores han reportado ver niños en la carretera, niños que desaparecen antes de que alguien pueda ayudarlos. No soy supersticioso, no creo en fantasmas ni nada de eso, pero no puedo explicar lo que pasó aquella noche. ¿Por qué vi a un niño? ¿Por qué había huellas que empezaban en mi camión y no llevaban a ninguna parte? Ahora, cada vez que conduzco por ese tramo de carretera, sujeto el volante un poco más fuerte y mantengo la vista al frente. Sea lo que vi, no quiero volver a verlo nunca más. Eran alrededor de las 2 de la madrugada. Mark acababa de cruzar al desierto de Nevada, un tramo de carretera que se sentía interminable cuando conducía solo de noche. Los faros de su camión apenas cortaban la oscuridad, y el único sonido era el zumbido del motor y el ocasional cambio de marcha. Mark había sido camionero durante años.
transportando cargas por todo el país. Había visto su buena cuota de carreteras solitarias, pero algo en esa noche se sentía diferente. El camino estaba aún más desolado de lo normal. Llevaba horas conduciendo y no había pasado ni un solo vehículo. Entonces, sucedió. Mark notó un pequeño punto rojo en su espejo retrovisor. Al principio pensó que era otro camión acercándose, tal vez uno como el suyo. Pero no tenía sentido. No había visto ningún vehículo en millas. Parpadeó fijando la vista en el espejo para asegurarse de que no era su imaginación. El punto rojo seguía ahí. Se movía, pero no se acercaba ni se alejaba. Se mantenía a la misma distancia, siguiéndolo sin prisas. Mark conocía bien los sonidos de la carretera, pero no había ruido de motor, ni el más leve eco de otro vehículo. Solo la luz. Y no era normal. Giró la cabeza para echar un vistazo. El desierto se extendía a sus espaldas, vacío. No había coches, ni faros, ni nada. Solo ese extraño resplandor rojo flotando en la distancia. Algo en él le erizó la piel. No pertenecía allí. Los minutos pasaban, pero la luz permanecía. No importaba si aceleraba o reducía la velocidad, siempre estaba ahí. Poco a poco, se hacía más grande, aunque nunca lo alcanzaba. Mark apretó el volante con más fuerza. Algo no estaba bien, pero en medio del desierto, detenerse no era una opción. Si algo iba mal, el último lugar en el que quería quedarse varado era ahí. Decidió parar en la primera estación de servicio que encontrara. Redujo la velocidad, señalando su giro hacia el lote de grava, esperando calmarse un poco. Tal vez podría preguntar si alguien más la había visto. Nunca había sido supersticioso, pero después de lo que acababa de experimentar, necesitaba saber si no estaba solo. Cuando entró en el estacionamiento, miró por última vez el espejo retrovisor. La luz roja no se detuvo. Seguía allí, siguiéndolo como una sombra. Pero en cuanto sus llantas tocaron la grava, la luz desapareció. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, exhaló. Aparcó y salió del camión, estirando las piernas entumecidas mientras caminaba hacia el pequeño edificio donde los otros camioneros descansaban. Adentro, todo transcurría con normalidad. Conductores conversando, tomando café, algunos cabeceando de sueño, otros contando las horas para su próximo viaje. Mark no habló de inmediato. Se sentó en una mesa y escuchó. Entonces lo oyó. ¿Alguien más ha visto esa extraña luz roja en la carretera?, preguntó un tipo con chaqueta de mezclilla, rascándose la barba. Mark se quedó helado. Sus ojos se abrieron de par en par. Otra camionera, una mujer de cabello oscuro, asintió lentamente. Eran como las 2 de la madrugada, a unas 30 millas de aquí, dijo. La vi en mi retrovisor por un buen rato. Lo más raro fue que no se acercaba, pero sentía que estaba justo ahí. La misma luz. El corazón de Mark latió más rápido. No podía ser una coincidencia. Cuanto más hablaban, más se le erizaba la piel. Otros conductores la habían visto también, en distintos puntos de la carretera, a la misma hora. Todos la describían igual. Esa luz roja, siguiéndolos sin adelantarlos nunca, pero siempre ahí. Después de un rato, Mark se levantó y fue a pagar su café. Al pasar junto a su camión, las luces interiores parpadearon, solo por un segundo. Luego un extraño zumbido comenzó a emanar del motor, un sonido bajo y vibrante que nunca había escuchado antes. Se detuvo en seco. Se agachó para revisar debajo del camión, pero todo parecía normal. Entonces lo oyó. Susurros, suaves, casi inaudibles, como voces arrastradas por el viento. El estómago se le encogió. Tembloroso pasó la mano por la fría carrocería del camión. No parecía una simple falla eléctrica.
Miró alrededor, preguntándose si los otros camioneros lo habían notado. Pero todos los demás camiones estaban apagados, quietos, como si todo estuviera conteniendo la respiración. Cuando por fin decidió irse, otro camionero salió delante de él, y allí estaba de nuevo, esa maldita luz roja en su espejo retrovisor, esta vez casi tocando su parachoques trasero, pero como antes, nunca lo adelantaba, nunca más cerca, nunca más lejos. A la mañana siguiente, en una gasolinera local, mencionó la luz al cajero, un hombre curtido de unos 50 años. El tipo solo se encogió de hombros. «Algunas cosas por aquí no son normales», murmuró. «El desierto tiene formas extrañas de jugar con la gente». Luego, como si estuviera compartiendo un secreto del pueblo, dijo: «Los lugareños la llaman el resplandor del desierto. Les pasa a muchos camioneros. Dicen que son las almas de los que se perdieron en estas carreteras y nunca encontraron la salida». Mark se quedó en silencio. No sabía si sentirse aliviado o más inquieto. Más tarde, leyó en las noticias que algunos científicos aseguraban que el fenómeno podía ser algún tipo de anomalía atmosférica. Quizá, pensó, pero ninguna explicación científica podía borrar la sensación de desasosiego que aún le retumbaba en el pecho. Mark siguió conduciendo, haciendo una nota mental de nunca dejar que esa luz roja volviera a acercarse a él. Los lugareños todavía hablan de ella, el extraño resplandor que sigue a los viajeros en el desierto, esperando, quién sabe qué.